Vamos a empezar con nuestra clase de formación cívica y ética. El título es Formas de hacer frente al conflicto. Ya platicamos sobre la paz, sobre la guerra, pero ahora, ¿qué pasa con los conflictos que vamos a tener toda nuestra vida? Tenemos que razonar, tenemos que ser conscientes de que los vamos a tener siempre, pero hay que saber cómo responder a ellos, ¿ok? Para ello vamos a trabajar en nuestro libro en la página 168, que es la que tenemos aquí. 168, aquí está. Vamos a leer el siguiente conflicto, ¿ok? Es un conflicto que ocurrió en una escuela, entre unos compañeros, lo vas a leer y léelo a conciencia, ¿sale? Porque después vas a responder estas preguntas. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles eran las dos partes? O sea, ¿cuáles eran las personas dentro del conflicto? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Qué se utilizó? ¿Qué causó que creciera el conflicto? Todo esto lo vas a responder en base a este conflicto. A continuación, en la siguiente página, nos explica que... Se me trabó. La siguiente actividad que vas a hacer es que ahora vas a pensar tú en un conflicto propio, en un conflicto que hayas tenido tú. Puede ser un conflicto dentro de la escuela, en tu casa, con tus compañeros, con tus vecinos, un conflicto en el que tú hayas estado involucrado, ¿ok? ¿Qué tienes que responder? Vas a responder las siguientes preguntas. En tu libreta lo vas a describir. Tienes que ser muy descriptivo porque esta actividad nos va a ayudar para otra siguiente actividad. Vas a describirlo con estas características. Vas a describir cuál es el conflicto, o sea, cuáles fueron las ideas o intereses que estuvieron en conflicto, quiénes son los protagonistas, por qué comenzó, por qué se agravó el conflicto y qué actitudes dificultaron el diálogo para resolver el conflicto, ¿sale? Estas 5 descripciones las vas a elaborar en tu libreta. Piensa en un conflicto que haya ocurrido, el que sea. Después habla de la radiografía de un conflicto. Dice que un conflicto es cuando entran en tensión diferentes necesidades o intereses, ya sea de personas, grupos o países. Sin embargo, el diálogo es una parte muy importante para los conflictos, pues mediante él se puede llegar a resolver las situaciones a través de la negociación. Dice aquí que hay veces en que pequeños desacuerdos se convierten en problemas muy grandes. ¿Por qué? Porque a lo mejor las partes involucradas o las personas involucradas no están dispuestos a escuchar a los demás o no respetan las leyes o las normas que estaban establecidos. Por ejemplo, aquí hay que analizar cuáles son las partes que están involucradas, cuáles son las personas, cuáles son sus posturas, cuáles son sus ideologías, si tienen una postura de cooperación o no. Dice aquí que antes de que surja el conflicto es importante empezar a identificar sus características. Pues, ¿qué crees? Los conflictos no surgen repentinamente, no surgen de la nada, claro que no. Tal vez anteriormente ya hubo por ahí algunos elementos que hicieron que poquito a poquito el conflicto se fuera haciendo más grande y estallara. Pero es importante tratar de comprender y crear soluciones, crear un ambiente de confianza, de paz, para que eso se pueda solucionar, ¿ok? Y bueno, dice aquí que para resolver un conflicto se pueden seguir estos pasos que tenemos. Dice aquí, el primero es clarificar el conflicto, tener en claro qué fue lo que pasó, describirlo. Identificar las posibles soluciones, más de una, ver varias soluciones. Comprender cuáles son las actitudes que estamos teniendo y cómo nos vamos a enfrentar. Entonces, esta es una sugerencia de cómo podemos hacer poco a poco para ayudar a solucionar un conflicto. Recuerda que en tu libreta tienes que describir un conflicto con esas características, ¿sale? Y pues listo, terminamos con nuestra clase de hoy. Hay que echar mucho ojo ante los conflictos que tengamos y actuar de manera responsable y pacifista, sobre todo. Que tengas un bonito día y nos vemos en la clase del mañana. Bye.